0 a 5 volts, tiene pulsadores, tiene estudios LED con resistencia para ver los niveles de salida, tiene fuente de voltaje fija de 5 volts y tiene ajustables, una fuente dual tiene desde 0 hasta 15 volts y desde 0 hasta menos 15 volts. ¿Ya? Y eso es lo que voy a usar yo para el operacional, porque recuerden que el operacional debe alimentarse con una fuente dual. ¿Ya? Acá también tiene un generador de funciones, que me permite generar señales rectangulares, triangulares o senoidales, y tiene un voltímetro, un multitester también para... Oye, debe ser caro, ¿no? Esa función. Esto vale como 400 y tantos mil pesos, un poquito más diría yo ahora. ¿Ya? Entonces... Se alimenta con los 20, ¿no? Sí, directamente. Y entrega todas esas opciones. Sí. Y tiene un conversor de binario ABCD y estos displays, ¿no? O sea, claramente es mejor que comprarse una fuente poder. Depende para qué lo vas a usar. Pues si tú tienes una fuente de poder que necesita valores más altos que 15 volts, esto no te va a dar. Ya. Pero si tú quieres ensayar circuitos y tener todas estas señales disponibles, claramente te va a servir. Entonces, ajustemos primero el voltaje. Necesitamos alimentar con 15 o con 12 volts. En este caso, la fuente ajustable positiva la encuentras entre ese punto que dice desde 0 hasta más 15 volts, cualquiera de esos dos, ¿ya? Y cualquier GND que tú encuentres, cualquier tierra que tú encuentres. Y aquí vamos ajustando, ¿viste? Un máximo de 15,5, dejémoslo en 15. Ya. Y la fuente negativa está aquí, pues, desde 0 a menos 15. Y lo ajusta con ese potenciómetro que está ahí abajo. Estamos en menos 6. ¿Y en el equipo cómo se detecta el menos? ¿Tiene ese signo, ese puntito que está abajo? Te lo indica y está rotulado. Ya. Rotulado. Ese voltaje pasa al rotobar, ¿no? Claro, está aquí y yo lo tenemos que conectar físicamente con un alambre. ¿Ya? Tenemos ajustados los voltajes y esta plaquita. Este integrado es el mismo que estaba allá. 741. Sí, el 7441, que si ustedes se fijan en los pines, la alimentación va entre el 7, el voltaje positivo, el 4, voltaje negativo, y los demás van a tierra, y el 6, el voltaje de salida, la entrada inversora al pin 2, la entrada no inversora al pin 3. Y acá tenemos implementado, dije pin 7, don Cristian, allá. Gracias. Dije el pin 7, voltaje positivo, el pin 7 está acá. Entonces, con estas dos resistencias, tengo implementada la configuración del amplificador inversor que vimos recién. Entonces lo voy a poner aquí. El voltaje había que medirla porque no me recuerdo. Me parece que por el código de colores son iguales, por lo tanto voy a tener una señal igual pero invertida, ¿cierto? ¿Cuánto más que hay? 0. ¿Y se tiene que bajarle la escala o no? No, se ajusta solo. Y esta. Que como está con. Esta es 6,7 kilos. Esta es lo mismo. $6,7 kilos. Porque ¿cómo seleccionaba
La resistencia, esa se me quedó una vuelta. ¿Cómo? ¿Cómo selecciona las resistencias que acompañan? ¿Qué cálculo hace para seleccionar? Recuerda que en el amplificador inversor, recuerda que la ganancia del amplificador, la señal de salida, va a ser igual, tiene signo menos, no porque sea negativo, sino porque te invierte la fase de la señal. RF partido por RI, ¿sí? RE1 por el voltaje de entrada. Entonces la relación entre esas dos resistencias es la que te da la ganancia. Si yo tengo las dos resistencias iguales, mi ganancia va a ser 1. Va a ser un seguidor de señal, pero le invierte la fase. Si RF es mayor que R1, va a ser un amplificador, ¿cierto? Si RF es menor que R1, va a ser un reductor. ¿Ya? Y ahí tú lo ajustas según lo que tú necesites. Si tú sabes que tu entrada es tanto y la salida quiere sostener tanto, ahí calcula los valores de la resistencia. Y como tienes dos, normalmente te das un valor. R1, 1 kilo. Y calcula la RF que necesitas para obtener la ganancia que tú estás buscando. ¿Ya? Entonces, El DI es lo que viene de la señal, ¿cierto? voltaje de entrada. Claro, ¿y con cuánto alimento el operacional? Aquí lo estamos alimentando con 15 volts. Y ese es la fórmula donde está en el BU. No está en la fórmula porque el voltaje de alimentación te define cuánto es el máximo voltaje de salida que tú puedes obtener, ya sea positivo o negativo. ¿Ya? Voltaje positivo, voltaje negativo y en el tierra. Y ahí estoy conectado. No la he hecho ¿Ya? ¿Estamos ok? ¿Qué quiero entender? Mi entrada está aquí y mi salida está acá. En este minuto el circuito está energizado. Este equipo que está acá es un generador de funciones. ¿Ya? Fíjate que me puede generar señales senoidales, cuadradas, triangulares y con distintos rangos de frecuencia. Por ejemplo, aquí estoy con una señal que tiene 1 kHz. Estoy en la escala de 1 kilo. Generemos una señal de 5 kHz. Ahí usamos el osciloscopio. Señal. Aquí. Estoy en señal triangular, ¿viste? Sí. Senoidal, rectangular. ¿No? Ahí está mi señal, estoy en el canal 1. Canal 1. Canal 1 está arriba. Voy a centrar. ¿Dónde dice canal 1? ¿Cómo se Aquí lo selecciono. Ah, ya. Canal 1 es
es la más... Y el canal 2 el azul. En el canal 2 no hay nada conectado. ¿Ya? Tengo una señal aproximadamente de 10 volts en la entrada con una frecuencia de lo mismo, casi 5 kHz. ¿Ya? Esa es la señal de generador. ¿Estamos? Y la voy a conectar acá a la entrada. O sea que la tiene, esta la tiene instalada a la operacional, ¿o no? ¿Cómo? ¿Y este qué trabajo va a hacer, profesor? Lo único que hice fue conectar la alimentación de los más 15 volts. El más menos del operacional. Correcto, sí. Mira, voy a hacer los más 15 volts, los menos 15 volts y el tierra. Déjame hacer algo. Voy a bajarle la amplitud a la señal un poquito. Ahí. Y tengo un voltaje de 5 volts pic to pic. Ya. Eso va a ser mi señal de entrada. Yo la voy a poner acá. ¿Dónde está mi entrada? En el pin 2 está en esta resistencia. No sé si la logran ver ahí. Ahí estoy conectando la entrada. Y para ver la entrada me voy a conectar ahí mismo como lo teníamos antes. Vamos a seguir viendo la entrada aquí. ¿Conectó todo el mundo? Sí, ahí está mi señal. Y voy a usar la otra punta de prueba. Ah, que se le cayó, que se la cayó. Ahora en la tarde, en la mañana está estudiando. Canal 2. Y voy a conectar aquí la salida. Ahí está la salida. Sí. Y mira, la amarilla es la señal de entrada y el canal 2 en la salida. Ahí pueden ver claramente que tenemos Cuando la escala está las dos con la misma escala, un volt. las dos resistencias son iguales, por lo tanto la ganancia es 1. Y ahí tú ves que se invierte la fase. ¿Ya? Y ya con una vez que tenga aterrizado, no es necesario volver a aterrizarlo, ¿cierto? No. Porque, o sea, el osciloscopio por lo que estoy viendo. Así es. Así es. ¿Cómo aterrizó? Conectada a una Con tierra. GND. Sí. Yo tenía por aquí otra resistencia. ¿Dónde quedé? ¿Por qué ese cable está suelto? Mira. Porque Ese cable está suelto. Ah, ya. la tierra del canal 1 la conecté al osciloscopio. Había una resistencia por aquí que yo la dejé aquí. Ahora caí. Mati la tiene. O sea, ¿Sí o no? Mati la tiene. ¿Sí o no? solo está. Uy, la dejé aquí. ¿No sé? Samuel como tan doméstico. Claro, no tenéis que ser tan doméstico. Doméstico. Los domésticos, ¿se dice la jerga, no? No entiendo. El doméstico es el que le roba a su propia gente. A los vecinos. ¿Y eso en qué jerga? En los delincuentes.
Sí. El doméstico es el que le roba a su propia gente. Y los que le roban al vecino. Eso es doméstico. Porque la resistencia te sirve a ti. Te la estás robando, soy doméstico. Al revés, te preguntan de imbécil. Ah. Bajo el cumpleaños. Oye, que son cariñosos ustedes, ¿ah? Pero se lo trató con amor. Qué simpático el compañero ese hombre. No se preocupen El otro término. po. que recién se viene bajando la árbol. Que tiene problemas de manejo de la ira. ¿Se habrá caído aquí? Mati, ya, Mati. Samuel, por favor. ¿Y los zapatos? No. No creo. ¿Y esa que está ahí no es cierto? No es No, eso. es otra. Bueno, lo que quiero es que vean ahora que yo tenía una resistencia igual. Ahí está. La resistencia de alimentación. Darwin. Peña. El grabador. Ya, Darwin, no soy así, güey. No te montáis un psicocentro. Esa ponía cantando la tiro al suelo. Entonces, mira, por ejemplo, en esta, si la RF, para decir el circuito si le coloco una resistencia igual en paralelo, ahí arriba, la voy a reducir a la mitad, ¿cierto? ¿Y qué debería pasar con la forma de onda? Debería ser la mitad, ¿cierto? La mitad, sí. Perdón. Vamos a ir suelto. No se lo Bueno, ¿no? Esto no es igual, ¿ah? No es la misma, pero al colocarle un paralelo igual va a tener que cambiar. Mira, le coloqué una resistencia en paralelo que no es igual, pero redujo el tiro. ¿Se fijan? Y fíjense, la fase se mantiene. Igual las dos señales se cortan en cero. ¿Te das cuenta? Voy a sacarlo. ¿Ya? Esta señal, este circuito que está acá, también es un amplificador operacional inversor, pero le coloqué más entradas, por lo tanto es un sumador inversor que me permite sumar señales. ¿Ya? Donde, pues, por ejemplo, aquí, lo voy a sacar. Esta misma señal, la podemos poner acá. Me conecto aquí, en esta salida, es el mismo operacional. Ahí está la salida igual, la misma ganancia, pero puedo colocarle otra señal que perfectamente podría ser, por ejemplo, una señal cuadrada de este generador de funciones. A ver, una señal cuadrada. Este generador de funciones estaría saliendo. No, es que le voy a sumar otra. Voy a sumar otra señal. Entonces, para eso tengo que conectar. ¿Eso lo hace solo con un operacional? ¿Sí? Salida hasta acá. ¿Cómo se calcula el cálculo de saturación de los BAM? ¿Saturación de? De los BAM. Del amplificador, ¿cómo se calcula el cálculo de saturación? Si tengo la resistencia, si tengo un voltaje de entrada, que tiene un K, X, ¿cómo calculo la saturación? ¿A qué le llama SK? Para A saber. la ganancia, la ganancia. Ya. ¿A qué tipo de saturación te refieres? A la saturación del amplificador. Tendría que ser que llegue, si estoy calculándolo con más 15, tendría que llegar hasta 15. ¿Cierto? Más o menos Sí, 15. porque la salida te la define el voltaje de alimentación. Sí. O sea, no puede haber más voltaje que el que está
Integrado ahí. Pero eso con varias fuentes y varias sumas con varias ganancias, ¿cierto? Ajá. ¿Sí entiendo lo que planteo, no? ¿Cómo se calcula ese voltaje de saturación? Hay que montar el esquema mejor. El de cacho más directo. Sí. Mira, aquí hay una señal cuadrada generada. Voy a poner una triangular. ¿Ya? Y esa señal la vamos a sumar acá. En la salida se va a ver cualquier cosa en la verdad y vamos a entrar por esta patita. Vamos a entrar ahí. Por lo tanto, ahora en la salida vamos a ver cualquier disparate feo. Claro, ¿viste? ¿Por qué? Porque estoy sumando esa senoidal de entrada con la triangular que me está entregando ese generador y aquí me está entregando algo bastante más inestable. Mira cómo va dibujando ahí. Bueno, por eso se llaman amplificadores operacionales, porque permiten realizar operaciones con señales. Ahora, por ejemplo, otra aplicación del operacional ¿Por dentro qué es lo que son? ¿Son diodos o son...? No, son transistores que están integrados. ¿Son transistores? Sí, hay varios componentes ahí. Esa idea de la que suma las señales es la idea que explico con la música, que no hay que llegar a una consola, ¿no? Sí, claro. Ese es el típico ejemplo del amplificador sumador. Sí. Una configuración como esa. Ahora mira, por ejemplo, tú también con el amplificador operacional puedes desarrollar una topología que se llama oscilador de relajación, esa que está ahí. ¿Qué es lo que te permite? Te permite generar una señal. Por ejemplo, yo de repente necesito generar una señal cuadrada para conectarme con un sistema digital, ¿ya? Y necesito una señal tren de pulso con una cierta frecuencia. Yo puedo generarlo con un amplificador operacional con esa topología, ajustando los valores de la R1, la R2, la RF y el condensador. Sí. Ese es un oscilador. Un oscilador se le llama un circuito que es capaz de generar una señal, ¿ya? Y acá tengo un oscilador armado para que lo ¿En vean. qué caso necesito pasar una señal cuadrática? ¿Ah? ¿En qué caso necesito generar esa Por ejemplo, cuando necesito conectarme con un sistema digital que trabaja con trenes de pulso de 0,5 volt, o necesito hacer alguna modulación de ancho de pulso, en fin. Cuando consideres que un otro dispositivo te entrega una señal. Por ejemplo, no sé, ¿cómo se llama esta? Por un ejemplo. La salida está aquí en el... ¿Cómo se llama esta? La sonda. Cuando la sonda está midiendo algo, tu voltaje, y ese voltaje te va a mandar una señal pequeñita y la voy a poder llevar para que se prenda o se apague el switch. Estoy en el canal 1. Ya tienen el video, ¿no? No, pues si no tiene. No. Pues te decía, porque tú ocupáis el rango completo, ocupáis 0 o de 5 mA a 20 mA, o de 4 a 20 mA. Pero lo que a mí me cuesta entender es que cómo calcular cálculos A cobrar. Te da el RF, es un referencial que te lo da tú. Sí. Entonces, para generar las K, tienes que buscar una relación de la resistencia. Claro. ¿No tuviste las clases de
teoría. Empecemos con los sarcasmos, por favor. Infanta la tierra. Yo soy un aire. ¿Qué prende? ¿Ah? Que no me muestra el. No. Algo pasa que no me arranca el oscilador. Ahí está. Ya, mira. Y esa señal la genera con los condensadores. Claro, ¿viste? Ahí está la señal. Esa es la salida. Sí, esa me la está generando en este minuto el amplificador operacional, Solamente con la inyección del voltaje. solamente con la alimentación de entrada, y la frecuencia de pulso alto y pulso bajo la genero con la configuración del condensador y la resistencia. O sea, también puede usarlo como, no solo como un amplificador, sino como un generador de funciones. ¿Ya? O sea, es como el equipito que tiene al lado. Claro. Que tú, ajustando la resistencia del condensador, hay una fórmula que si yo necesito una señal de tal amplitud con tal frecuencia, ahí tienes que hacer los ajustes correspondientes a la fórmula. Sí. Lo que tú haces aquí de manera cómoda y que genera escala, lo que tú estás haciendo es ajustando los parámetros de un circuito como ese que está ahí. ¿Y se ocupa el mismo modelo de operacional? El mismo, ¿sí? ¿Sí? Es un circuito muy versátil que te permite hacer muchas cosas. Eso era lo que les quería mostrar como para cerrar lo que habíamos iniciado la sesión anterior de operacionales, que más que lo midan y que vean si da voltaje justo, quiero que entiendan el concepto y cómo sirve, cómo se puede usar. ¿Ya? Hay un sinfín de configuraciones de operacionales que podemos implementar. Nosotros la semana pasada vimos el comparador positivo, comparador negativo, amplificador operacional, inversor, no inversor, hay sumador inversor, sumador promedio, todos se basan en lo mismo. Yo vi uno que era derivativo también. Sí, claro. Derivativo. Profe, ¿y qué Integral. cuando uno ve, por ejemplo, circuitos con actos operacionales, qué finalidad tiene colocar tantos operacionales En cascada, por ejemplo, Sí. normalmente amplificación. ¿Y qué sucede? Cuando la ganancia es muy alta, por ejemplo una ganancia de 100, si yo le meto 1 sale 100. Ya. Uno, para tener una mejor respuesta, lo que hace es esa ganancia dividirla en varias etapas, por ejemplo. O sea, en una primera etapa, un amplificador, le doy una ganancia de 10. Y una segunda etapa de amplificación en cascada o en serie, Mira, de 10 más, y ahí tengo la ganancia de y 100. hasta lograr los 100 en, Claro. en la cola. Sí. Pero eso es porque. Pero igual lo puede hacer con uno, ¿no? Sí, pero tiene mejor comportamiento en algunas aplicaciones. Nada. ¿Ah? De hacerlo por parte, como dice ella. Esa es una de las razones por las cuales tú de repente ves alto amplificador. Pero ver circuitos con actos operacionales. Ahora, hay topología de configuraciones que requieren varios operacionales. ¿Ah? Aquí yo te coloqué topología que usan uno, pero hay algunas que necesitan 2 o 3. Por ejemplo, el amplificador diferencial necesita 2 operacionales. Ahí tú ves 2 integrados, y cada uno de estos integrados te trae uno. ¿Ya? ¿Y el diferencial qué es lo que hace? Se usa en instrumentación y te amplifica la diferencia entre las entradas y te permite eliminar señales de ruido. Es como un filtro. Es como un filtro. Todo depende El uso. qué vas a hacer y para qué lo vas a hacer. Ya. Hablemos un poquitito del tema que están viendo ahora. ¿Cuál es la diferencia entre las señales analógicas y las digitales? Yo sé que es el número, código diario, pero respecto de maquillaje generado, por ejemplo, cuando yo quiero
armar un circuito de control. ¿Ya? Generalmente se trabaja en una señal digital, 0 a 420 mil, pero de 4 a 10, bueno, hasta 5 años. Pero hay situaciones en las cuales yo necesito que eso sea graduado. Y ahí dicen que entran las señales analógicas. Ya, hablemos de eso. Yo creo que un muy buen punto de partida. Por lo menos cuando yo he hecho sistemas digitales, lo primero que hago es que tengamos claro la diferencia entre lo que es lo analógico y qué es lo digital. ¿Alguien me podría decir qué entiende por señal analógica? O sea, en mi ignorancia, para mí las señales analógicas dentro de la electrónica son esas que tienen como, pueden estar en cualquier parte del 0 a 100, no necesariamente son ceros o unos, sino que son botas malas. ¿No? ¿Alguien más? Que son graduadas, por así decirlo. Digámosle que son, no sé, no podría decir, por ejemplo, en un multímetro, una analógica, el que ajusta es analógico. Ese es el digital. Ya, hoy día no estoy contento si ustedes se van con una claridad total de qué es lo analógico y qué es lo digital. Teniendo claro eso, los demás se van por un turno. No olviden la guía. Se viene Yanti. ¿Qué trabajan en radio? ¿Cómo te salvaste? Un destello de luz nomás, compito. ¿Ah? Un destello de luz. Las Un 4 destello. decimales. No, un destello de luz nomás. Y eso sería 4 en 8. Morado. Un moreno. Gracias, 7. No, un 5. ¿La cuánto? 4.2. Bueno. Por eso es un destello de luz de la Una señal, ¿no? ¿Ah? Es una señal. Sí, claro. Un chispacito de la esperanza. oscuridad, sí, bueno. Cambio por acá, está soleado. ¿Tú? Acá. Sí. Claro. Sí, por eso digo, weón. Claro. Pero Yandy se ve una. O si te preguntas, ¿o no? ¿Ah? ¿Cómo lo ves con la estadística que dicen? Yo ¿Y ti cómo te fue? ¿Y tú? Claudio, ¿y tú? ¿Qué tal? Un 3. ¿Un 3? Sí. ¿Un 3? Alucinante. A ver, hablemos de esto, representaciones de magnitudes o cantidades. Ya. Y para que vayamos descubriendo que ustedes mismos saben lo que vamos a conversar. Ya. Como yo soy músico y me gusta el audio, ¿qué es eso? Un micrófono. ¿Qué hace el micrófono? Recepción de frecuencia. Captura del sonido. Transforma. ¿Qué cosa? La señal en nuestro caso es el sonido con el Sonido, sonido. la voz humana, Y y la- nos entrega una señal que es proporcional al sonido, ¿sí? Sí. Un voltaje de línea. Sí, libre. ¿El sonido qué es? Una onda. Ya. ¿Y qué tipo de energía es? No sé. Mecánica. Mecánica. Y el micrófono en su salida nos entrega una señal de carácter eléctrico que es proporcional a la fuente sonora. O sea, es un transductor. ¿Ya? ¿Ok? Y podemos decir que esa señal es una representación del sonido, que puede ser la voz humana, o un instrumento, o qué sé yo. A mí me pasó anoche que me desvelé, y después de contar ovejitas, no encontré nada mejor que agarrar el interruptor de la lámpara del velador, me puse a jugar con ella, a encenderlo y apagarlo hasta que recibí una patada. Y podríamos decir que esta señal es una representación del estado de la lámpara de acuerdo a cómo yo lo iba accionando el interruptor. ¿Sí? ¿Ya? Ambas señales son una representación de algo.
Si miran esas dos señales, ¿qué me pueden decir de ellas? Una de Arriba y abajo. o sea, Máximo y mínimo. una variable. O sea, en frecuencia. O sea, la de arriba cumple con lo que decías tú. O sea, podríamos decir que toma valores de un rango infinito. ¿Cierto? La otra no, la otra llega a cero, sube, llega a cero. O sea, la de arriba toma valores de un rango infinito, mientras que la otra, ¿cuántos valores posibles tiene? Dos. Solo dos. Primera diferencia. ¿Ya? Podríamos decir que la señal de arriba es Analógica. continua Discreta. y la otra no, o discreta. Y esa es la base, chiquillos, para entender y diferenciar lo que es una representación analógica de una representación digital. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es relevante eso? Porque en todo instante de tiempo, mira, bueno, aquí hay más señales también de carácter analógico, es decir, que toman valores de un rango infinito, ¿ya? Y son continuas. ¿Por qué digo que son continuas? Porque la señal en esta señal, por ejemplo, la senoidal, si yo me posiciono en cualquier punto de la señal y me aproximo a ese T por la izquierda o por la derecha, llego al mismo punto. Así matemáticamente yo demuestro que mi señal es continua. ¿Ya? Lo que no sucede acá. Porque si yo me posiciono aquí y me aproximo por la izquierda, llego a ese valor. Y si me aproximo por la derecha, llego a ese valor. Ahí estoy en proceso de una discontinuidad. ¿Ya? ¿Sí? Eso es lo que Los límites son distintos. Entonces, en todo momento nosotros vamos a manejar y representar cantidades. ¿Y qué esperamos de esas representaciones de cantidades o magnitudes? Que sean fidedignas, un fiel reflejo de lo que estamos censando. O sea, si yo estoy aquí, me siento mal, me desmayo, espero que ustedes no se vayan y que se terminó la clase. Seguramente va a venir un facultativo, me va a tomar la prisión y en base a esa lectura que entregue el dispositivo va a tomar una decisión, va a tomar una acción de control. ¿Ya? Y lo que yo espero es que sea lo más acertada. Pero si la lectura del instrumento da una lectura errada, lo más probable es que la decisión de control sea errada. ¿Ya? Entonces, con esa premisa es que tenemos dos formas de representar magnitudes o cantidades, la forma analógica y la forma digital. La forma analógica, chiquillos, la representación analógica se basa en esa palabra clave, proporcional. En la representación analógica me permite leer una cantidad se representa mediante una señal o indicador que es un proporcional al valor que estamos censando. Esa señal puede ser una señal de voltaje o corriente. Y esa señal me puede controlar un indicador físico, como la posición angular de una aguja. ¿Ya? La palabra clave aquí es proporcional. Ejemplos. ¿De qué analógico? El TET. El tester analógico, que de acuerdo a la magnitud física que estamos censando, la posición angular de una aguja cambia y que toma sentido con la nomenclatura que está debajo. Otro más, el micrófono de audio que conversamos, el velocímetro del automóvil, que la posición angular de la aguja es proporcional a la velocidad que lleva el móvil y que toma sentido con la nomenclatura que está en el fondo. Una termocupla, sensor de temperatura. ¿Ya? La termocupla se construye en base a un material bimetálico que tiene la particularidad que se deforma, cambia su forma al someterse a temperatura. Al cambiar su forma física, cambia un parámetro eléctrico interno que es la resistencia interna del material. Y con esa variación de resistencia, que fíjate es proporcional a la deformación y es proporcional a la variación térmica,
se puede controlar una señal de voltaje o corriente que te permite controlar un indicador físico. Y eso es constante porque si Ya, varía. entonces esos dispositivos son transductores. Son Que transductores. toman una variable física y la convierten en una señal proporcional. Claro. Y la palabra clave en la representación analógica es proporcional. Un sigmógrafo, eso. Un detector de Por energía. ejemplo. Detector de energía, ¿cachai? Ahí están los ejemplos que ustedes mismos han estado mencionando. ¿Estamos claros con la representación analógica? Dime. Y por ejemplo, el sensor de movimiento es un sensor o es un detector. ¿Cuál es la diferencia? Es que detecta que hace movimiento y activa. Sí. Entonces, no sé si tiene una señal variable o. No, un 0,1 debe ser. Un 0,1 no es posible. En el fondo te tira un cambio de detector estado. infrarrojo y si alguien corta ese Corta el haz, flujo. te tira una señal a 5 volts o a 0 volts. Pero está bien dicho el sensor de movimiento. Sí, normalmente se usa la palabra sensor. ¿Cuál es la otra palabra? ¿Cuál es la otra palabra que ocupaste? Mira, De detector. vamos a la representación digital. En la representación digital aquí nada proporcional con nada. No es proporcional. No. ¿Por qué? Porque se basa en símbolos Sí o no. denominados dígitos, los cuales nosotros interpretamos. ¿Ya? El ejemplo más claro de la representación digital es el reloj digital, que nos permite representar el tiempo en dígitos para las horas, para los minutos, para los segundos. ¿Ya? Si lo queremos más preciso, para la décima de segundo, centésima de segundos. ¿Ya? Ahora, como ustedes saben, el tiempo varía de forma continua. ¿Ah? Pero la representación discreta o digital del tiempo lo hace de etapas una a una, por segundo. ¿Ya? A diferencia de la representación de un reloj análogo con manecillas, donde el segundero tiene un barrido constante. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Discreto y digital es lo mismo? Se usa como sinónimo. Ya. Entonces, si a alguno de ustedes en alguna prueba le preguntan cuál es la diferencia entre una representación analógica o representación digital, diapositiva 9. La diferencia principal entre ambas representaciones es que las cantidades analógicas varían gradualmente, lo que decías tú, sobre un intervalo continuo de valores. Mientras que las cantidades digitales lo hacen tomando solo algunos valores discretos o muestras. De ahí que lo analógico, y esto responde a tu pregunta, se asocia a lo continuo y lo digital se asocia a lo discreto o paso a paso. ¿Ya? Haciendo una analogía, cuando vamos a estos supermercados grandes, al líder, por ejemplo, uno llega, entra, agarra un carro. Una muestra de producto. ¿Ah? Una muestra de producto. Y se sube a una cinta transportadora que te lleva de un nivel a otro. Eso sería una forma continua, una forma analógica de subir de un nivel a otro. A diferencia que si tú te vas por la escalera tradicional, donde sube un peldaño, otro peldaño, sería una forma discreta de subir de un punto a otro. ¿Ya? No puedes subir un peldaño medio. ¿Ya? ¿Y por qué en el mismo texto, cuando uno tiene no sé, un PLC, las señales analógicas son mucho menos que las digitales que los PLC? Es porque el trabajar con señales análogas es más costoso en dinero, bueno, son más, por así decirlo. Lo que pasa es que el PLC es un controlador lógico programable. Por lo tanto, el PLC lo que hace es que te toma señales digitales para hacer el control. Y las analógicas son menos centradas porque supone que el PLC ya trabaja en un mundo analógico, en un mundo digital, donde las señales que recibe ya fueron convertidas de lo analógico a lo digital y algunos te incorporan algunos canales analógicos que te hacen la conversión interna. Ese es otro punto que les quiero dar ahora. Para cerrar esto,
No es que una sea mejor que la otra, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo puedo estar conversando con ustedes, no traje mi reloj analógico, y este computador tampoco tiene hora, ya no te muestro el reloj analógico. Parece que Ya. Tiene adentro una configuración analógica. Sí. Lo que sucede es que la representación analógica, si yo tuviera mi reloj aquí, yo diría, no sé, pues son las 5. ¿Ah? Si yo te lo hago ver a ti, tú me dirías, profe, son las 4:48. ¿Ah? O tú me dirías, son las 4:49. ¿Ya? Entonces, la representación analógica tiene la dificultad, entre comillas, de que está sujeta a interpretaciones. Por lo tanto, da lugar a ambigüedades. ¿Ya? Por otro lado, tiene la ventaja que yo miro mi reloj, a lo mejor no veo la hora exacta, pero sé que van a ser las 5. O sea, rápidamente me hago una idea de qué está sucediendo. Versus que la representación digital, si bien a lo mejor es muy trivial lo que te voy a decir acá, pero No hay duda, el número. de partida todos vemos el mismo valor, son las 5:10. Pero es una codificación que uno tiene que interpretar. Uno dice, a la izquierda de los 2 puntos hay un 1 y un 7. Son las 5. Y a la derecha hay un 1 y un 10. Son las 5:10. Y eso es un proceso cognitivo que toma un cierto tiempo. Por esas características, ahora, lo bueno es que todos vemos lo mismo y no hay lugar a ambigüedades. En todas situaciones donde se necesitan representaciones de cifras de méritos relevantes, contamos con las 2 representaciones. Si has tenido la oportunidad de entrar a una cabina de avión o a una sala de control de una planta, generadora o lo que sea, está el display digital y arribita el relojito análogo. ¿Por qué? Porque la representación analógica te da esa entrega de información instantánea. Que si tú ves que la aguja está en la zona roja, tú sabes que hay algo malo. O si sabes que hay que arrancar. ¿Ya? Y el display digital abajo te entrega el valor exacto y te da todo el tema de manejo de datos, procesamiento, almacenamiento, bajar a tablas Excel, en fin. ¿Ya? Bajo ese punto de vista podríamos preguntarnos ¿qué pasa con esos conceptos? Por ejemplo, la temperatura como una variable física. ¿Será de naturaleza analógica o digital? Si queremos subir la temperatura de este laboratorio, traemos estos calefactores tipo cañón con gas y la temperatura va a empezar a subir recorriendo todo el rango. Claro. Y tiene una constante de tiempo lento, así que se va a tomar un cierto tiempo llegar de, no sé, pues habrán aquí 11 grados a los 20. O sea, es de carácter analógico. Un reloj de arena donde cae un grano a la vez. ¿Puede caer un grano y medio? No. ¿Digital? ¿Es digital? Uno a la vez. La cantidad de átomos en un trozo de materia, lo mismo, digital. No puedo tener un átomo y medio. ¿Ya? Una llave de agua de lavamanos, que es que si yo abro más el vástago cae más caudal, sí. Analógico, porque el caudal va a ser proporcional a cuánto abro el vástago. A diferencia de lo que sería una válvula de paso de 2 posiciones, on-off, o todo o nada, que sería digital. El switch o el motor de una lámpara, digital. La aceleración de un motor, analógico. ¿Ya? Ahora, si extendemos el concepto, podemos hablar de sistemas digitales, sistemas analógicos y sistemas híbridos. Un sistema digital es una combinación de dispositivos diseñados para manipular cantidades de información que estén en formato digital. ¿Ya? Es decir, que solo pueden tomar algunos valores discretos. Mientras que un sistema analógico contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas representadas en forma analógica,
Este sistema de este tipo, la cantidad de valores sobre un intervalo continuo de valores. Y un sistema híbrido, una combinación de ambos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué usamos tanto los sistemas digitales? Porque tienen muchas ventajas. Para hacer gráfico, gracias a los sistemas digitales, en la electrónica digital, Enrique Iglesias vende discos. Y así varios más. Y ahora con la inteligencia artificial, ni hablar. ¿No? Le podría dar un sinfín de ejemplos en audio que con el advenimiento de la tecnología digital hoy en día tú puedes hacer producciones profesionales de audio en tu casa con un computador sin necesidad de ir a un estudio costoso. Antiguamente para grabar tenías que tener el estudio, el equipamiento, tenías que tener el músico, el instrumento. Si quería grabar una guitarra con un efecto, tenía que tener el efecto y se grabó y así quedó. Y si no me gustó, tenías que grabar de nuevo. ¿Qué es lo que hace uno ahora? Conecta el micrófono, el computador, un software que baja de internet, graba lo más plano, lo más puro, y luego tú le vas colocando digitalmente efectos de distorsión, reverb, flank, y si no te gusta control Z, aquí no ha pasado nada. O sea, el concepto cambió. Desde algo tan sencillo como que desde algo tan sencillo como que tú ahora con las técnicas digitales tienes una referencia visual del audio y yo me puedo dirigir a una parte específica en cualquier instante. Tú analógicamente grababas en cinta, tenías que recorrer todo el rollo de la cinta, sí, o en carrete grande, y así le podía dar un montón de otras aplicaciones más, en post-edición, de efectos, de quitarle efectos, en fin, cosas que analógicamente no se podían hacer, ¿ya? Entonces, esta mirada rápida y dado de ventaja del audio la pueden llevar a cualquier área, a la industria, al manejo de señales, a la automatización, a control, a diseño, a comunicaciones, ¿ya? Pero pese a todas esas ventajas, hay una no desventaja. En realidad sí, pero que tiene solución, pero lo que me interesa es que tengamos conciencia de ella. ¿Cuál será? ¿Cuál creen ustedes que es? Que no es toda la información una muestra. ¿Se pierde información? Sí. Mira, aquí hay un listado que alguna vez hice de las ventajas de las técnicas digitales. Los sistemas digitales generalmente son más fáciles de diseñar, ofrecen mayor exactitud y precisión, introducen un concepto de lógica programada. O sea, yo antes quería hacer un amplificador con ciertas características. Primero me iba a la literatura, buscaba los modelos de amplificadores más cercanos a mi aplicación. Me casaba con una topología y decía ya un amplificador tipo D. ¿Ya? Y hago la configuración, el diseño, calculo, hasta que teóricamente quedo satisfecho y de ahí me voy al laboratorio, armo el circuito, quemo componentes hasta que voy ajustando hasta que vea que funciona, luego compro lo que me falta, lo construyo, lo monto en un chasis y lo voy a entregar. Y cuando lo voy a entregar con la factura al otro lado, el tipo me dice, oye, no te llamé, pero se me ocurrió que ahora el circuito haga esto. Y ahí yo lo mato porque me significa hacer un circuito de nuevo. Con la lógica programada, tú usas un microprocesador, memoria ROM, memoria RAM, puertas de entrada, puertas de salida, y tú le dices al sistema en un programa lo que tú quieres que haga. ¿Ya?
Y si te dicen quiero que haga esto, ¿tienes que cambiar el circuito entero? No, tienes que cambiar el programa. ¿Ya? Son menos sensibles al ruido, cada vez ofrecen una mayor escala de integración, mayor eficiencia, son más confiables, ofrecen mayor flexibilidad, bajo costo de implementación y mantención, bajo consumo de energía. Pero una de las limitaciones de las técnicas digitales es que nuestro querido mundo real es netamente analógico. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quiero hacer un control digital de un proceso físico, sea este cual sea, no lo puedo hacer directamente. Porque no conversan en el mismo idioma. ¿Ya? ¿Tiene solución? Claramente sí. Pero no pierdan de vista que todas las variables físicas son de naturaleza analógica. Temperatura, flujo, presión, velocidad, aceleración. ¿Ya? Entonces ahí necesitamos la ayuda de nuestros amigos, los conversores análogos digitales y digitales análogos. ¿Ya? De manera que, si yo tengo un esquema de control digital, tengo un proceso que me genera variables, por ejemplo una caldera que me genera temperatura, uso un transductor para capturar esa señal que me entrega una señal analógica, un voltaje continuo, y ese voltaje lo paso con un conversor análogo digital, el cual en su salida me entrega códigos binarios, algunos valores, y ahí puedo hacer todo el procesamiento digital con todas las bondades de las técnicas digitales, y para tomar una acción de control sobre el proceso tengo que hacer una conversión ahora digital análogo de lo que me entrega el procesamiento, y paso por un actuador, o a lo mejor el actuador ahora ya recibe las señales digitales directas y toma una acción de control en el proceso, que es abrir una válvula que me deja pasar un fluido refrigerante. Por ejemplo. Y en esa misma visión que uno está viendo como un control, ¿cierto? En esa configuración yo tengo un control. ¿Qué es lo que en el control era proporcional, integral y derivativo? Ya, de ahí tú te estás yendo a otro lado, que es las técnicas de control. Donde tú puedes implementar un control integral, control derivativo, y ahí nos estamos yendo para otra. Lo van a ver después en el ramo de control. Si aplica esto al tema de audio, grabación, voz humana, variable física, traductor, mi micrófono que me entrega a su salida un voltaje continuo, un voltaje de línea, y para yo poder hacer la magia de afinarlo, dejarlo que quede el después, lo paso por un conversor análogo digital que me entrega códigos binarios, la tarjeta de sonido del computador. Ahí hago toda la magia del procesamiento, y luego para poder escucharlo a través de los parlantes tengo que hacer la conversión contraria, de digital a análogo para generar un voltaje, para excitar un amplificador, para escuchar por unos parlantes. No sé si se clarifica un poquito más. Profesor, consulta. Con respecto a lo mismo del audio, cuando pasa la voz por el micrófono, la consola y mediante a la bocina, ¿eso es todo análogo? Depende. Depende, porque si tu mesa de sonido o tu amplificador es digital, hay una conversión. Por ejemplo, yo en la sala de ensayo tengo una mesa analógica antigua, grande, 20 canales, que es totalmente analógica. Cerillita, resistencia, fader, en fin. ¿Ya? Para que quede más claro, y con esto cerramos para no ahogarnos más. Tengo una señal analógica, una señal de voltaje, y necesito pasarla por un conversor
análogo digital, para poder trabajar con esa señal. ¿Cómo se hace esa conversión? ¿Qué es lo que hace este interruptor? Tiene que transformar el Voltaje. el pulso en voltaje. ¿Cómo lo hace? Tiene que tomar tiene que tomar una representación de la señal. Toma muestras. Procesa. Lo que hace es tomarle fotografías a la señal. Suponga que por cada semiciclo toma una muestra. Va a ser mala. O sea, me toma esa muestra y me toma esa muestra. ¿Cómo sería esa presentación? Mala. ¿Qué es lo que hay que hacer? Más muestras. Tomar más muestras. 50 veces. ¿Cómo estamos ahí? Mejor, pero sigue siendo malo. Lo que hace es que toma muchas muestras. ¿Ya? Y a cada una de esas muestras se le asigna un código binario. ¿Ya? Entonces, este conversor análogo digital, hay algunos parámetros que se le deben imponer. Primero, frecuencia de muestreo. ¿Con qué frecuencia va a tomar las fotografías? ¿Ya? Hay toda una teoría al respecto en que decantan que la frecuencia de muestreo mínima aceptable para cualquier proceso es que la frecuencia de muestreo sea al menos 2 veces la frecuencia de la señal de entrada. ¿Ya? En el caso del audio profesional, formato WAV, la frecuencia de muestreo es de 44.1 kHz. ¿Qué significa eso? Que se toman 44.100 muestras por segundo. ¿Ya? Por eso los formatos de audio en formato WAV son archivos grandes. ¿Ya? Y lo otro que se le impone a este dispositivo es su resolución en bit. Porque si yo tengo una buena frecuencia de muestreo para una resolución de 1 bit, ese conversor solamente me va a poder mostrar 2 estados posibles, 0 o 1, con un bit. Si tengo una resolución de 2 bits, ya puedo mostrar 4 estados distintos. 2 elevado a 2 es 4. ¿Ya? Si tengo 3 bits, ya puedo trabajar con 8 estados distintos. Si tengo 4 bits, o sea, 2 elevado a la cantidad de bits. ¿Ya? ¿Estamos ok? En el caso del audio, se trabaja con una resolución de 24 bits. Ahora, podemos trabajar desde una mirada práctica, podemos trabajar directamente con 16 bits y la calidad del audio no se nota tanto ruido natural y ahorra bastante memoria. ¿Ya? Ahora, fíjate que en el proceso de muestreo siempre va a haber información que se le pierde. ¿Ya? Y eso no lo vamos a poder evitar. ¿Tiene solución? Sí, porque tienes que verlo en qué lo estás aplicando. Por ejemplo, esa imagen que nosotros vemos ahí proyectada, nosotros la vemos fija, pero esa no está fija. Se está refrescando, recargando 92 veces por segundo. Pero como la frecuencia de muestreo del ojo humano es más lenta, no nos damos cuenta. Por lo tanto, esa pérdida de información es transparente. Esa es la razón por la cual, si tú hablas con distintas personas y te dicen, no, el sonido del vinilo no es reemplazado por el sonido del MP3 o del CD. Claro, porque en el vinilo tú tienes dibujada la forma de onda completa en el sustrato plástico. ¿Ya?
Y esa es la razón también por la cual, si tú hablas con un guitarrista de rock, te dicen, no, el sonido de un amplificador analógico a tubos es irreemplazable con el sonido de un amplificador digital. Pese a que el amplificador digital es más liviano, te tiene capacidad de procesamiento que el analógico lo puede hacer, pero es mucho más caro. Pero es que también no hay pérdida de información, y en el filamento que está dentro de los tubos, como se genera una cristalización, no sé si está bien la palabra, del filamento incandescente, que te genera una riqueza de armónicos que en el digital no está. No se nota. Entonces, aquí tienes más o menos una vista clara de lo que es una representación digital de una señal analógica. No sé si les complemento un poquitito más. Entonces, el conversor lo que hace es obtener los parámetros tanto como del muestreo como del almacenaje del datos. Sí, claro. Pero, ¿hay una relación entre ellos? Porque, por ejemplo, no sé si se entiende la pregunta. Ahí tenemos un muestreo de, no sé cuántos kilohertz. Es grande, pero no me sirve si yo no tengo, no sé, 4 bits. No. Va a ser de Deficiente, ¿no? deficientemente. Eso te voy a mostrar acá. Es como que era igual si tuviera un muestreo de 10 veces menos que tuviera eso, pero tuviera, no sé, 64 bits. ¿No? Ajá, sí, te entiendo. Una guitarra, un acordeón, un bajo que por el parlante no se escucha mucho. Esta es la voz de mi señora. Ya, mira, si se fijan acá, esa grabación la hicimos hace años ya en casa, un pedacito. Fue hecha con una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz. 16. Cada muestra de 16 bits. Formato estéreo, canal L, canal R. O sea, si tú quisieras saber cuántos bits hay en estos casi 27 segundos de la introducción de este tema, tendrías que multiplicar 44.1 kHz por 16 por 2 y por 27 segundos. Y saca la cantidad de bits. ¿Ya? Ahora, voy a hacer aquí lo siguiente. Voy a ir haciendo zoom y me voy a ir metiendo dentro de la forma de onda, algo que analógicamente tú no lo puedes hacer. Y de repente empiezan a aparecer unos puntos. Ya, esos puntos son las muestras. Y cada muestra, o sea, hay 44.100 puntos por cada segundo. Y cada uno de estos puntos tiene un código de 16 bits. ¿Ya? Aquí tú puedes ver el espacio donde la información que se pierde. Que para el oído humano es imperceptible. Aquí la representación gráfica del procesador de audio me muestra una proyección entre una muestra y otra, por eso es solamente gráfica. Ya. Dicho esto, voy a degradar la calidad del audio. Convertir tipo de muestra. Voy a degradar de los 44.1 kHz a 11 kilos. Voy a bajar el
medio a mono y voy a dejar de 16 bits a 8 bits. ¿Por qué pasó eso? Porque lo hicimos esto. O sea, le quitamos esto. ¿Se fijan? Y un siseo, como ruido blanco. Y eso es porque degradamos la calidad de la muestra. Suena como radio AM. Control Z. Ahí sí. ¿Ya? ¿Y mejorar cómo se mejora? ¿Cómo lo puedes mejorar? Ahora, ya que está grabado y se grabó con una frecuencia de muestreo, con una resolución en bit, es con postprocesamiento, con efectos, en fin. ¿Ya? Eso, a ver, el concepto del bit, ¿lo tienen claro, no? Si me permiten, con esto finalizo. El bit es la representación de los estados. ¿O no? Eso sí, que lo ¿Qué es un bit? Primero. ¿Es una señal? Ah, ¿Señal? es una señal. Muy bien, muy bien. Nosotros como ingenieros del área eléctrica y electrónica tenemos que partir de que el bit es una señal. Si ustedes le preguntan a un colega de informática, es un estado lógico que me permite almacenar información. Unidad mínima de almacenamiento. Ustedes saben que es una señal, con lo cual puedes hacer algo. ¿Han visto un bit? ¿Han visto un par de bits caminando de la mano? No todavía. Permiso. Ahí hay un bit de color rojo. Tiene un estado 1 o 0. Ahora va. No todavía. ¿Ya? En los circuitos digitales, desde el punto de vista de la construcción y la fabricación, tenemos varias familias lógicas. ¿Ya? No me voy a meter más allá en ese tema, pero tenemos la más usada, la familia lógica TTL, que tiene con su tecnología de transistor, lógica transistor-transistor. ¿Ya? También tenemos la familia CMOS, ¿ya? Que son muy similares pero cambian su rango. En la familia lógica TTL trabaja con un rango de voltaje de 0 a 5 volts. ¿Ya? ¿Ah? Los hacemos en más, pero no hay que... Y los CMOS trabajan desde 0 a 12 volts. ¿Ya? Todos los circuitos integrados que parten con la sigla 74XX con lógica TTL trabajan con ese rango de voltaje de 0 a 5 volts. Todos los circuitos integrados que parten con la nomenclatura 40 algo son CMOS. ¿Ya? Si me voy por la familia TTL, tengo voltaje desde 0, 1, 2, 3, 4, 5 volts. ¿Qué pasa aquí? Todo rango de voltaje que esté entre los 0,8, algunos lo aproximan a 1 volt, todo esto se considera un cero lógico. Y todo voltaje que esté entre los 1,8 o en alguna literatura lo aproximan a los 2 volts hasta los 5 volts es considerado un 1 lógico. Esto es lo que no le cabe en la mente a los colegas de informática, que el bit no tiene solo 2 estados, tiene 3.
cualquier voltaje que cae en esta banda se denomina tercer estado o estado de alta impedancia, que es una ventana necesaria para tener una buena discriminación entre un cero lógico y un uno lógico. ¿Ya? En la familia CMOS sucede algo similar, pero de 0 a 12 volts, y el tercer estado está en torno a los 6 volts. ¿Ya? Entonces creo que con esa mirada de hoy día pueden complementar más lo que han visto. ¿Sí? No sé si tienen alguna consulta. ¿No? Todo. Gracias. Ya, chiquillos.